Buenas, mi nombre es Francisco Landívar, mando este video desde Argentina. Pido disculpas por la escenografía de fondo, la casa es chica así que nos arreglamos como podemos. En el día de hoy yo voy a estar a cargo de presentarles este libro de José María Arguedas, Los ríos profundos. Para comenzar un poco con la presentación, comentarles que el escritor es peruano, vivió entre 1911 y 1969, nació en la sierra peruana, en la ciudad de Andahuaylas. Este ambiente fue el que transitó durante su infancia y su juventud, por lo que obviamente sus obras se encuentran fuertemente marcadas por sus vivencias en esta región del Perú. Es uno de los grandes representantes de la narrativa indigenista del país. Uno de sus ejes centrales o de las cuestiones que lo motiva a sus reflexiones tiene que ver con entender al país dividido en dos grandes culturas, la andina de raíz quechua y la occidental con fuerte influencia española. Su proyección tiene que ver con pensar en la integración armónica de origen mestizo que se pueda dar entre estas dos culturas, ¿no? Una sociedad, como diría René Zabaleta Mercado, abigarrada, donde conviven dos modelos societales. Silvia Rivera Cusicanqui también se habla de esto, que ella va a usar esta categoría que toma del mundo aymara del Chixi, ¿no? Dos opuestos conviviendo en un mismo lugar. Yendo ya de plano a la novela, vamos a decir que Los ríos profundos es considerada su obra maestra. Tiene ciertos tintes autobiográficos la novela. Está narrada por su protagonista, que es Ernesto, un niño que en la parte central de la novela tiene 14 años. Y ahora vamos a seguir un poco conversando sobre la misma, pero yo quería decir unas palabras en torno a esta idea de proponernos la lectura de obras literarias para el análisis de la realidad social de nuestra América, que me parece algo de lo más interesante, porque entiendo que la literatura permite que captemos un sentido de época, un sentido de situación. La literatura expresa sentidos, expresa un universo simbólico, nos permite experienciar realidades, sentirlas, y me parece que desde ese lugar nos ofrece un ámbito más del análisis de nuestras propias realidades que no es provisto por las ciencias sociales. Por eso me parece totalmente válido y para celebrar esta idea de incorporar a la literatura en el análisis de nuestra realidad. Vamos a la novela entonces. Ernesto, como decimos, en la parte central de la misma va a ser, o la va a transitar a sus 14 años de edad. Él es hijo de un abogado, hijo de la élite cusqueña, ¿bien? Familia de hacendados. Tiene ojos azules, es blanco, nos lo remarca todo el tiempo el niño Ernesto. Por un motivo que no nos expresa en la novela, él ha abandonado su vida en el Cusco y se ha convertido en un abogado itinerante que viaja por las provincias y recorre los pequeños pueblos de la serranía junto a su hijo, que es criado, como él dice, por indios y mestizos. Bueno, en relación a su madre no es mencionada en la novela, así que no vamos a decir nada al respecto. Nos vamos entonces a una cuestión donde comienza el núcleo de la historia, ¿no es cierto? A los 14 años, el padre de Ernesto decide internarlo en un colegio de curas en la ciudad de Abancay, un pueblo al sur de la serranía peruana. A partir de ahí, Ernesto en este colegio se va a introducir en la vida de los blancos de la sierra, ¿cierto? Aunque esta idea de decir blancos es solo una forma de denominar la nueva realidad social a la cual va a acceder, dado que muchos de sus compañeros son mestizos e hijos de indios como Romero o como Palacito. Pero me parece interesante hacer esta distinción entre ciudad blanca y este mundo mestizo indígena al cual Ernesto conocía más profundamente, pensándolo en esta dicotomía que nos plantea Fanon entre la ciudad de los colonos y la ciudad de los colonizados, ¿no es cierto?, como dos mundos aparte que se excluyen mutuamente. En este sentido, Ernesto
va a sentir añoranza de su mundo durante todo su transcurso por el colegio y pasa muchos de sus días libres en las chicherías de las barriadas de Abancay, ¿no es cierto? Tugurios a los que concurren los indios y los mestizos con su música, con su cultura, con sus historias, cultura fuertemente despreciada por la ciudad blanca a la cual ahora el joven Ernesto pertenece. Para ponerlos en situación, Abancay es una ciudad rodeada por una única hacienda de un dueño que nunca la visita y que apenas sabe hablar el castellano, nos dicen. En sus territorios, en los territorios de la hacienda, habitan colonos. Los colonos son algo así como indios sirvientes, esclavos podemos decir, ¿no es cierto?, que son propiedad de este hacendado, ¿no es cierto? Son los territorios y los colonos que en ellos habitan son parte de las propiedades de la hacienda. Nos dice Ernesto que en su experiencia se da cuenta que estos indios no llegan a convertirse en hombres producto de las constantes palizas a las cuales los exponen los patrones, ¿no es cierto? Son personas en un estado infantil, profundamente sometidas incluso a través de la violencia física y el impacto que tiene esta constante violencia en su constitución como seres humanos, ¿no es cierto? Se van a constituir como seres sin independencia, profundamente sometidos, despojados de su humanidad, despojados de su ser, ¿cierto? Esa es una cuestión. Otra que me parece interesante que remarquemos de la novela, todavía poniéndonos en situación, tiene que ver con el cura que dirige el colegio, el padre Linares, ¿no es cierto?, que es uno de los pilares de la comunidad. Los domingos él viaja a las haciendas a dar misa para los hacendados, ¿no es cierto? Es uno de los pilares de la comunidad. Y desde el colegio procura inculcar en sus estudiantes los valores nacionales y cristianos, estos valores que los vincula íntimamente, fuertemente tiznados por una matriz racial y de clase que expresa en su cotidianeidad, ¿no es cierto?, una idea de nación fuertemente vinculada a la civilización y a la civilidad cristiana que se expresa en el proceso que construyen los colonizadores y luego las élites que pasan a ocupar su lugar en estas sociedades, ¿cierto?, los blancos. En este contexto el colegio es un colegio formador de líderes de esta región, de los hijos de la élite de la misma, que luego se van a convertir en esa élite. Mencionando estas dos cuestiones que me parecían interesantes para compartirles, yo les voy a comentar que voy a analizar tres cuestiones del texto, o tres situaciones que me resultaron llamativas, que me interesaron para analizar y quería compartir con ustedes. Una tiene que ver con el nudo central de la obra, que es un levantamiento que se va a dar desde las chicheras, ¿no es cierto?, respaldada por indios y mestizos, con motivo del acaparamiento de sal. La segunda cuestión que quería analizar y compartir con ustedes tiene que ver la relación de Ernesto con su amigo Antero. Y la última, que no guarda tanta relación con estas dos, pero me parece muy interesante analizarla, es el caso de la demente. Ya volveremos con este tema para saber a qué nos referimos. La primera cuestión que les quería comentar de la obra entonces tiene que ver con este motín que se va a dar con motivo del acaparamiento de sal por parte de los comerciantes de la ciudad vinculados con el correo, algo así nos planteaba la obra, ¿no es cierto? En un momento no se está distribuyendo sal en la ciudad, desde las barriadas se enteran que la sal está acaparada en galpones y se va a generar un motín que es comandado por las chicheras de la comunidad, en donde van a ir a saquear esos galpones, van a distribuir la sal entre la comunidad y van a llevarle sal a los colonos, ¿no es cierto? Me parece interesante el rol de las chicheras. Yo recuerdo ahora cuando leíamos a Silvia Federici, que nos hablaba de las brujas y cómo las mismas cumplían un rol de articuladoras sociales en esas comunidades por el saber que ellas portaban
y ese rol de liderazgo que les daban las comunidades y que les permitía a partir de ahí ocupar roles de poder y decisorio. Entiendo que las chicheras, ¿no es cierto?, las dueñas de las chicherías de la ciudad, por ser un lugar al que concurren múltiples personas, ¿no es cierto?, y un espacio de encuentro, cumplen un cierto rol de liderazgo y lo vemos a lo largo de la novela por el rol que ocupan en diferentes situaciones y sobre todo en esta tan importante como es el levantamiento que se va a dar en la ciudad con este motivo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, van a hacer este saqueo produce un profundo temor entre los asentados, en los hacendados, la élite de la ciudad, ¿no es cierto?, la ciudad blanca, y por este motivo va a llegar el ejército para restablecer el orden en la misma, ¿cierto? El ejército se va a instalar en la ciudad, va a perseguir a los líderes de la revuelta, pero además de esto, van a marchar por la ciudad, van a realizar marchas, van a mostrar a su banda militar. El ejército va a venir a instalar el control sobre la ciudad. Se van a volver sus dueños, ¿no es cierto? El objetivo es garantizar que no se levanten los indios y los criollos. Es como si de repente, desde la costa, desde las grandes ciudades, como el Cusco, en la sierra también, llega el Estado peruano a garantizar el normal funcionamiento de la estatalidad en este pueblo perdido en la sierra, ¿no es cierto? El ejército llega para apoyar el orden, para garantizar esta dominación todavía colonial, ¿no es cierto?, esta situación de colonialismo interno, de división de la sociedad asentada en patrones raciales, y va a recibir un fuerte apoyo de la ciudad blanca, ¿no es cierto? Cuando están entrando, hacen su entrada triunfal en la ciudad, gente grita que mueran las chicheras, que muera la machorra de Felipa, ¿no es cierto? En este contexto lo encontramos de vuelta al cura Linares, del que les había hablado anteriormente, que es junto al ejército uno de las dos instituciones, bueno, que obviamente van a garantizar la reproducción del orden social, y cómo la iglesia cumple este rol desde el plano cultural, asentada en una fuerte religiosidad por parte del pueblo del cual forma parte. También vemos elementos de religiosidad popular, pero no nos vamos a detener en este análisis, ¿no es cierto? Lo cierto es que el padre Linares, ¿no es cierto?, que tiene un vínculo estrecho con la élite local, tiene una muy fuerte legitimidad en todo el pueblo, incluso es impresionante la legitimidad que él mismo tiene sobre los colonos, ¿no es cierto? Y bueno, va a utilizar esta autoridad para garantizar que el orden vuelva a su estado normal y la subordinación nuevamente férrea de parte de los colonos, de los mestizos y de los indios que habitan en la ciudad. El cura va a elogiar fuertemente al ejército, dice, por restaurar el orden frente a los bárbaros, las cholas y los chunchos, ¿no es cierto? Me pareció ahí interesante, por ejemplo, una parte que nos narra la historia, en donde el cura, luego del saqueo de Sal, va a ir a dar una misa a la hacienda, ¿no?, para los colonos, para que entiendan la situación de por qué los hacendados le sacaron nuevamente la sal, ¿cierto? Aunque ahora le llevan una nueva, le dicen, bueno, nosotros les damos la sal. Pero bueno, el cura les está dando una misa a los colonos, y una parte del sermón va a decir que criaturas, les dice, ¿no es cierto?, a estos colonos. Todos padecemos, yo entiendo su padecer, pero todas las personas padecemos. Tienen que entender que el patrón es quien más padece, porque el patrón padece por él y padece por ustedes, ¿no es cierto? Ahí vemos esta relación tutelar que se establece entre el hacendado y los colonos. Parece que nuevamente estamos frente a la encomienda, ¿no es cierto? Él no solo los tiene como mano de obra, sino que él es quien los protege, él es quien los tutela, quien permite guiar a estas personas que no van a ser entendidas como humanos, ¿no es cierto? Son criaturas, podemos remontarnos a la época de la conquista y colonización de América, cuando los europeos llegan y dudan de la humanidad de estas personas que encuentran acá, porque no tienen Dios, ¿no es
¿cierto? Si no tienen Dios, tienen alma, si tienen alma, tienen humanidad, incluso están poseídas por el demonio, ¿no es cierto? Ernesto, que participó de este motín, es fuertemente amonestado por el cura, y el cura le va a decir que siguió a la indiada confundida por el demonio. El caso del motín en función de la sal nos va a mostrar cómo se expresa esta fuerte división que existe en esta sociedad, este colonialismo interno, en donde una parte de la ciudad, una parte de la población domina claramente a la otra, y cómo la iglesia se encarga de legitimar esta dominación a través del dogma religioso, ¿no es cierto? Cómo se encarga de legitimar el poder que tienen quienes mandan, porque son los representantes de la civilización y de los valores cristianos, y cómo los mandados siguen siendo bárbaros que no logran comprender a la civilización. Incluso el demonio actúa sobre ellos, ¿no es cierto? Almas débiles que no pueden discernir por sí mismas. Acá lo que vemos claramente es el enfrentamiento entre civilización y barbarie, cómo la iglesia legitima el rol que debe ocupar la civilización, y cómo viene en este motivo en el que fue necesario el ejército a dejar claro por la fuerza quién manda y quién debe obedecer. Tenemos entonces esa primera situación. La segunda, que me pareció muy interesante para comentarles, tiene que ver con la relación que Ernesto tiene con su amigo Antero. Ernesto es un amigo que Antero es un amigo que Ernesto se hace en el colegio, que en una situación decide protegerlo, ¿cierto? Nosotros dijimos que Ernesto es blanco, pero fue criado por los indios y por los mestizos, y esto se lo van a hacer saber en la escuela, ¿no es cierto? La escuela representa la parte blanca, pero como dijimos, en la sierra, esta parte blanca no necesariamente está expresada por personas blancas. A mí me parece muy interesante retomar a un autor mexicano, Bolívar Echeverría, que nos habla del blanqueamiento, al cual les recomiendo, ¿no es cierto? En donde él nos cuenta cómo personas que no son blancas, en el sentido fisiológico, se blanquean en el momento en el que deciden formar parte de las clases dominantes, de la sociedad dominante, ¿no es cierto? Y bueno, acá como vemos expresado este proceso de blanqueamiento, en donde muchos de los niños que concurren a la escuela son indios o mestizos, como ya habíamos dicho anteriormente, ¿no es cierto? Y esta situación de indios y mestizos blanqueándose se expresa fuertemente en el racismo en la escuela, ¿no es cierto? En un momento, un niño le dice a Ernesto, ¿no es cierto? Le dice: sos un indiecito, parecés blanco pero sos un indiecito. Esto desencadena un conflicto para Ernesto, en el cual Antero lo va a ayudar, ¿no es cierto? Y bueno, él tiene una relación muy buena con Antero durante mucho tiempo. Incluso Antero le presenta a mujeres, le presenta a una amiga, le abre un poco el mundo de la ciudad de Abancay. Y hay una situación particular que los une, pero a su vez es el comienzo, el final de esta amistad, que es precisamente que ambos, por curiosidad, participan del levantamiento de las chicheras, pero esto comienza a ser el fin, lo que los separa, ¿cierto? Lo que demuestra que ellos no tienen demasiado para hacer en común. En una charla que tienen los dos amigos en relación al conflicto que hubo, Antero le dice, vamos a decir una cuestión que no habíamos mencionado. Antero es el hijo de un mayordomo de Hacienda, y le va a decir a Ernesto: está bien que le peguen a los indios hay que sujetarlos bien, tú no lo puedes entender porque no eres dueño, le dice. ¿Bien? Con este conflicto que hubo con motivo de las chicheras en el pueblo, llega el ejército, llega un coronel, y el coronel va a mandar a su hijo Gerardo a la escuela a la cual asiste Ernesto. Gerardo se hace amigo de Antero, ¿cierto? Antero lo va a admirar. Antero es un joven gallardo, musculoso, blanco, admirado por las mujeres, por las niñas de la élite de la ciudad.
y Antero lo admira, ¿no es cierto? Es un joven en formación de líder, vamos a decir, es la imagen que nos presenta, ¿no es cierto? Un representante de las clases altas que se está construyendo ya ese lugar para ocuparlo a futuro. Antero lo admira y a Ernesto le produce un profundo rechazo. Eh, Gerardo incluso en un momento nos manifiesta Antero que ha, ha ejercido violencia sexual contra algunas niñas de la comunidad. Dice, Gerardo ya probó la carne, no solo habla de ella, le dicen, ¿cierto? Varios motivos van haciendo que Ernesto cada vez lo rechace más, hasta que en un momento le dice, él a Gerardo le dice, sos un cerdo, hijo de militares. Esto desencadena una riña que va a llegar a que finalmente Ernesto rompa su amistad con Antero, ¿no es cierto? Y él se queda reflexionando y en un momento entiende que el destino de Antero era ser como Gerardo. Claramente los dos forman parte de mundos muy diferentes. Tenemos un hacendado y un chico que se siente parte de un mundo que no logra encontrar en esta escuela, ¿cierto? Una escena sobre el final de la novela, con motivo de que llega la peste a la región, ¿cierto? La peste parece que estuvieran hablando de algo así como la peste bubónica. La hacienda, para que nos demos una idea, donde viven los colonos, está cruzando un río y los militares están controlando el puente para que los colonos que están en las regiones infectadas no accedan a la ciudad, pero los colonos que tuvieron como un brote de pánico, por primera vez en la novela se rebelan frente al poder establecido, ¿cierto? Se rebelan porque quieren que el cura los bendiga, si van a morir, quieren morir bendecidos, desbordan a la comitiva militar y avanzan sobre la ciudad. Ernesto, que siempre se sintió como curioso y parte del mundo de estos colonos, está en medio de este caos en el medio, al cual se acerca un militar y le dice que él lo va a sacar de ahí, que se quede tranquilo para que no termine infectado ni nada. Y Ernesto le va a decir que Gerardo, ¿no es cierto? Porque el militar era conocido de Gerardo, que Gerardo no es como yo, y Antero tampoco. A mí me criaron los indios, otros más hombres que estos, que los colonos, ¿cierto? Ahí nos está hablando Ernesto de que él fue criado por indios, pero indios con dignidad, en el sentido de que los indios de las poblaciones en las cuales había transcurrido la vida de Ernesto eran indios libres, eran indios personas, no seres con este grado de deshumanización como los que pudo conocer en estas haciendas, pero aún así él se siente parte de ellos fueron quienes los criaron, y entonces si él tiene que estar con alguien, tiene que estar con ellos. Esto es sobre el final de la novela. Hay otra cuestión que me parece interesante comentarles en relación a la misma, que tiene que ver con la demente, que les decía antes. Para ponerlos en situación, la demente es una india que es sirvienta del colegio, ¿no es cierto?, que tiene algunos problemas de Shizumota, y que pasa cotidianamente por el patio de la escuela. Yo leyendo la novela me daba la impresión de que el patio de la escuela es como el espacio de construcción de la masculinidad por excelencia de los escolares. Allí se dan las riñas, hay apuestas, allí se comparten las experiencias de vida, y todo lo que sucede en el patio sucede con beneplácito de los padres. ¿A qué me refiero? A que los padres nunca intervienen en las dinámicas que se generan en este patio, salvo que la situación se desborde, ¿no es cierto? Una de las cuestiones cotidianas del patio, entonces, tiene que ver con la vida de la demente, que por las noches suele pasar por ese patio, y la demente es algo así como carne lista para aquellos jóvenes que quieran experimentar su sexualidad, ¿no es cierto? En el patio se dan riñas por la demente, se dan disputas en torno a quién la va a poseer, y la poseen, y lo que se entiende es que la violan, es violada reiteradamente la demente, ¿no es cierto? Incluso en un momento el Peluca, un compañero de Ernesto, la golpea una vez que ella se resiste a tener relaciones con él. Y lo llamativo de la novela, que pasa por arriba porque nunca
se detiene a hablarnos del tema, pero lo vemos como parte de la cotidianeidad, es que nadie interviene ante las sucesivas vejaciones que se cometen contra la demente en la noche, ¿no es cierto? Y, y pasa a formar parte de una cotidianeidad que es tolerada por todos, ¿no es cierto? Ahí yo pensaba en Angela Davis y cómo ella nos comentaba en torno a cómo se invisibilizan las violaciones de las empleadas domésticas negras en las casas de los blancos, ¿no es cierto? Pensando un poco en esta idea de que la sirviente, una de sus funciones tiene que ver con satisfacer carnalmente a sus patrones, ¿no es cierto? Como esta idea de que el patrón tiene derechos plenos por sobre la sirviente, incluso por sobre su cuerpo, se va a reproducir en la cotidianeidad del patio de esta escuela, con esta mujer, que no olvidemos que es india y que es la sirviente del colegio, y cómo en este sentido se va construyendo, se va naturalizando esta idea de la disponibilidad, ¿no es cierto?, del servicio doméstico para satisfacer las necesidades que uno tenga, incluso las sexuales, esté o no esté de acuerdo la persona. Me pareció entonces interesante rescatar esta situación. Y con esto yo concluyo el análisis del libro. Como verán, no he hecho un análisis de toda la historia, me parece que eso se los dejo a ustedes, que les recomiendo mucho leerla, me ha parecido interesantísima esta novela. Simplemente quería rescatar algunos ejes que me resultaron interesantes para compartir con ustedes y desde ahí por ir empezando a pensar líneas desde donde continuar su análisis. Bueno, ha sido un gusto entonces, como les dije, leer este libro. Espero que les interese la exposición que hice, que veo que ha quedado bastante larga, les pido disculpas por eso. Y bueno, seguimos compartiendo por acá estas lecturas y muy contento del seminario, me parece muy enriquecedor, incluso desde las aristas que nos proponen analizar nuestra realidad, nuestras epistemologías del sur. Así que bueno, les mando muchos saludos y muchas gracias por haberme dado.